Hola hermanos, qué gusto poder saludarles una vez más. Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Nuevamente agradezco al Ministerio Judá la invitación que me hacen para poder compartir la palabra de Dios. Creo que estamos ya en tiempos ah, que poco a poco, paulatinamente, estamos regresando a la normalidad y espero en Dios que, como me han dicho mis hermanos del Ministerio Judá, estamos ya en las últimas transmisiones de este culto en casa. Así que les animo a todos a toda la audiencia, a todos los que ven el programa de nuestros hermanos, que en la medida de nuestras posibilidades empecemos a congregarnos y seamos fieles para asistir a nuestras congregaciones. Quiero en esta tarde predicarles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es una parábola muy conocida, es una escritura muy conocida por todos nosotros. Está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y les animo para que podamos leer la Biblia. Ojalá y usted tenga una Biblia a la mano ahí. Y si no, escuche la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 13, del verso 1 al verso 9, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la palabra de Dios. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Por favor, oremos un momento y pidámosle al Padre Celestial que nos bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Tú que habitas en las alturas y en la santidad, te pedimos que esta tarde, Señor, a través de esta predicación, la audiencia que ves, Señor, la transmisión del Ministerio Judá, que tú puedas, Señor, bendecir nuestras vidas y también de manera especial, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos del Ministerio Judá, que tú, Señor, les des más de tu espíritu, más de tu presencia, Señor, y estas transmisiones que ellos han tenido a bien durante un año, compartirlas con nosotros, Señor, que tú les recompenses y que tú bendigas a cada uno de los hermanos que fielmente, Señor, han compartido y han asistido, Señor, a estas transmisiones de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que la palabra, Señor, nos bendiga en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús tenía una manera muy peculiar de hablar con la gente y él utilizaba a menudo parábolas para explicar la palabra de Dios. En esta ocasión, Jesús utiliza esta parábola, la parábola del sembrador, y es interesante el uso que Jesús tenía de las parábolas. Yo quisiera que pudiéramos meditar un poco en esto, pero antes de entrar en la parábola, el énfasis de esta parábola, hermanos, el énfasis de esta parábola es que nosotros debemos oír la palabra, escuchar la palabra con atención. Así que quiero primero, hermano, que veamos esta parte de que debemos estudiar la palabra con atención. Pero ¿por qué debemos estudiar la palabra con atención? Según el Salmo 19, del verso 7 al verso 9, el salmista nos dice, hermano, 6 características que tiene la palabra de Dios. 6 características por las cuales debemos estudiar la palabra del Señor. Así que acompáñeme por favor o escuche lo que la Biblia nos dice en el Salmo 19 del verso 7 al verso 9. Escuche, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 6 características de la palabra del Señor. La palabra es perfecta,
La palabra hace sabio al sencillo, la palabra alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es verdad y es todos los mandamientos son justos. Así que por eso es que debemos estudiar la palabra del Señor, por esas 6 características. El apóstol Pablo, amados hermanos, también le da un consejo a su hijo Timoteo. En la segunda de Timoteo, el capítulo 3, del verso 14 al verso 18, Pablo le aconseja a Timoteo que continúe estudiando las escrituras, pues él desde niño ha conocido las escrituras. Dice así, segunda de Timoteo 3, del verso 14 al verso 17 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo le está aconsejando a Timoteo que él siga estudiando las escrituras, que él siga oyendo las escrituras, que él siga meditando las escrituras, que siga escudriñando las escrituras, porque lo pueden hacer sabio para la salvación y porque cuando el hombre estudia la escritura, él puede estar enteramente preparado para hacer y practicar todo tipo de buena obra. Entonces, hemos visto 6 características de la palabra de Dios, hemos visto el consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo, pero también la Biblia nos dice, amados hermanos, en el capítulo 8 de Nehemías, permítanme que vayamos ahí, que nosotros, hermano, debemos estudiar la palabra, nosotros debemos estudiar la palabra con atención, debemos ponerle mucha atención, hermano, a la palabra de Dios cuando la oímos o cuando la estudiamos. Vea lo que nos dice Nehemías 8, capítulo 8, verso 8, perdón. Nehemías 8, verso 8 dice así. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de todo, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amados hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos de la palabra de Dios, todos nuestros sentidos deben estar atentos a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, pero nuestra vista está en otro lado, cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, pero nuestra mente está en otro lado, cada vez que oímos la palabra de Dios, pero nuestro corazón está en otro lado, amados hermanos, somos, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Y Santiago nos dice en el capítulo 1 de su carta que debemos ser oidores, hacedores de la palabra del Señor. Todos nosotros, hermano, debemos oír la palabra de Dios y debemos cumplir la palabra de Dios. Así que hemos visto seis características de la palabra, hemos visto el consejo del apóstol Pablo, hemos visto también que el pueblo de Israel en Nehemías 8:8 no solamente leían la palabra, sino que le ponían sentido, de modo que pudieran entender todo lo que estaban estudiando de la ley de Dios. Y usted leyó, o usted escuchó en el capítulo 13 que leímos, en el verso 9, cómo Jesús les dice a la gente, el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos, nosotros debemos tener oídos para escuchar la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, hermano, debemos tener todos nuestros sentidos alerta, todos nuestros sentidos puestos, fijos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios. De hecho, hay un consejo que nos da la Biblia en relación, o que podemos tomar el ejemplo, mejor dicho, podemos tomar el ejemplo de los cristianos de Berea. El capítulo 17 de Hechos, el verso 11 nos dice que cuando Pablo llegó a Berea y predicó la palabra en ese lugar, los cristianos de Berea eran más nobles, pero que al terminar el servicio, al terminar la predicación de Pablo, ellos llegaban a su casa a comprobar con las escrituras lo que habían escuchado y lo que habían oído del apóstol Pablo. Así que yo le animo no solamente a que hoy usted escuche este mensaje, o a partir de que usted empiece nuevamente a congregarse en su iglesia donde usted asiste, no solamente escuche el mensaje, sino que también usted pueda llegar a su casa y comprobar con las escrituras todo el mensaje que le dieron. Debemos ser oidores, hermano, hacedores de la palabra de Dios. No solamente oír la palabra de Dios y sentarnos y que no pase de ahí. No, debemos oír, debemos escudriñar, debemos estudiar, debemos meditar, debemos
practicar la palabra de Dios. Dios nos permita, hermano, que seamos oidores, hacedores de la palabra de Dios. Entonces, dicho esto como introducción, ahora permítame que vayamos a la parábola, y la explicación de la parábola. Se utilizan varias figuras ahí, pero prácticamente dos. Yo quiero, o tres, yo quiero explicar qué es cada una de esas figuras. Primero, la Biblia dice, mis amados hermanos, que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales. La semilla es la palabra de Dios. Los terrenos, los diferentes tipos de terrenos donde cae la semilla, representan los corazones de los hombres. Y el sembrador, en este caso Jesucristo, pero también todos los predicadores, todos los pastores que cada 8 días o diario, dependiendo de cómo sea su labor de trabajo, su jornada de trabajo, ellos están predicando. Ellos son los sembradores, ellos los que están esparciendo la semilla. Ahora, quiero dejar algo bien claro en esta parábola. El énfasis, amados hermanos, en esta parábola, el énfasis no está en el sembrador, el énfasis está en el terreno. El énfasis está en la tierra donde cae la palabra de Dios. Así que si nosotros somos buena tierra, la palabra de Dios puede producir fruto. De hecho, déjeme decirle algo. La consecuencia lógica de un verdadero cristiano, la consecuencia lógica de alguien que está oyendo y entendiendo la palabra de Dios, es que esa persona o ese cristiano tiene que producir frutos. Tiene que producir frutos. Entonces, por favor, expliquemos un poco la parábola. Los 4 tipos de terreno donde la semilla cae. Hermano, usted no tiene que salir de la Biblia, usted no tiene que salir del capítulo 13, y usted no tiene que darle otra interpretación a la palabra del sembrador que Cristo mismo le dio. Del verso 18 hasta el verso 23, Cristo explica, hermano, y Cristo da el significado de esta parábola que les habló. Así que vamos a ver del verso 18 hasta el verso 23 para explicar esta parábola. Dice el verso 19, hermanos, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que es sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primer tipo de terreno es este, los que fueron sembrados junto al camino. Son los que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. La oyen, pero no la entienden. Tal vez porque no prestan atención, tal vez porque no les interesa, o tal vez por la indiferencia. Este tipo de gente asiste a las iglesias o asiste a las reuniones cristianas, las reuniones evangélicas, por curiosidad o por compromiso, o tal vez por acompañar a alguien más, pero nunca prestan atención, y entonces viene el maligno, dice la escritura, Jesús mismo lo dijo, viene el maligno y les arrebata la palabra que ellos escucharon, por no tener todos los sentidos puestos en la palabra de Dios. La oyen, pero no la entienden. La oyen, pero no la entienden. Entonces, ese es el primer tipo de terreno, aquellos que han sido sembrados junto al camino. Ahora, permítame que le explique un poquito esto. Cuando usted, yo no sé si usted ha tenido la fortuna, el privilegio de ir al campo, pero los caminos, hermano, donde pasan las ruedas o donde camina la gente regularmente, se marcan, hermano, y no hay vegetación en los caminos, están limpios. Porque cada vez que alguien pisa el camino, la tierra se va compactando, se va haciendo dura, y entonces ahí no puede haber vegetación. Esos son, hermano, los que han sido sembrados junto al camino. Es una tierra que no permite que la palabra de Dios entre. Hay tal vez indiferencia, hay tal vez curiosidad, hay tal vez compromiso, pero no entienden la palabra de Dios, y esto hace, hermano, que no solamente no produzca fruto, sino que viene el enemigo y se roba esa palabra. De acuerdo, los arrebata, ellos no prestan atención y esa palabra no produce fruto. Ese es el primer tipo de terreno, los que son sembrados junto al camino. ¿Quiénes representan ese terreno? ¿A quiénes representan? A los que oyen la palabra de Dios pero no la entienden, a los que no prestan atención a la palabra de Dios, a los que asisten, vuelvo a repetir, a la iglesia por costumbre, por tradición o por acompañar a alguien más. Luego tenemos el segundo tipo de terreno. El segundo tipo de terreno, dice la Biblia en el verso 20, es el que fue sembrado en pedregales. Permítame leer el verso 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
por causa de la palabra, luego tropieza. Ok, este tipo de terreno representa a las gentes o a las personas que reciben la palabra con una buena impresión. Yo he escuchado muy a menudo a mucha gente que no se ha quedado dentro de la iglesia, pero que ha asistido con nosotros, que dicen, wow, pastor, qué buen mensaje predicó. Vean, son personas que reciben la palabra con gozo, pero al venir la primera prueba, al venir la primera tribulación, la primera angustia, se van. La Biblia dice son de corta duración, son de corta duración. Tal pareciera ser, mis amados hermanos, que ellos son como los que aparecen en Hebreos 6:5. Gente que ha gustado la palabra, que ha probado la palabra, que le gustó, que tuvo una buena impresión de la palabra y que dijeron, wow, qué buen mensaje, qué buena charla, qué buena predicación, y se emocionaron, recibieron la palabra con gozo, pero cuando vieron el costo del cristianismo, el precio del cristianismo, cuando vieron y cuando las pruebas vinieron a su vida, como ellos son de corta duración, a la primera prueba se van. Amados hermanos, las pruebas revelan nuestra madurez. Yo sé que usted puede entender y yo sé que usted puede ver realmente que mucha gente ha asistido a iglesias y que a la primer prueba, al primer cambio en su vida, a la primera dificultad, salen huyendo. Este es el tipo de terreno de los que fueron sembrados en pedregales, entre piedras, hermano, entre piedras. ¿De acuerdo? Viene la aflicción, dijo Jesús, o la persecución por causa de la palabra, y ellos encuentran tropiezo. Luego tenemos el tercer tipo de terreno. Aparece en el verso 22. Es el que fue sembrado entre espinos, dice el verso 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amados hermanos, este tipo de gente llega más lejos que los otros dos. Estos parecieran ser casi cristianos. Parecieran ser casi cristianos. Pero el final es igual que los de los otros dos. No produce fruto. No produce fruto. Ahora, preste atención porque ¿por qué no produce fruto? Dice la Biblia, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, este tipo de terreno o este tipo de gente representa a aquellos que se dejan engañar por las riquezas. Ojalá pudiéramos entender. Proveer para nuestra familia, o mejor dicho, querer tener una buena provisión para el futuro es bueno. Pero vivir afanado por el mañana es pecado. A ver si puedo explicarme con eso y lo voy a volver a repetir. Querer proveer para el futuro es bueno, pero vivir afanado por el día de mañana es pecado. Entiendo que uno debe de procurar tener un buen futuro y eso es bueno, pero vivir extremadamente preocupado, extremadamente afanado, hermano, eso es pecado. Jesús dijo, mis amados hermanos, que nosotros no debemos preocuparnos por el día de mañana. Jesús dijo, miren las aves de los cielos, ellas no siembran, ellas no cosechan, pero Dios les provee el alimento. ¿No valen ustedes más que las aves? Así que la preocupación excesiva por las riquezas, el afán desmedido, la preocupación excesiva por el futuro es pecado. Y eso, mis amados hermanos, hace que la palabra se ahogue, hace que la palabra se ahogue. Ahora, me gusta porque la segunda parte del verso 22 dice el engaño de las riquezas. Note un detalle, las riquezas en sí mismas no son malas. Se puede ser rico y no dejarse engañar por las riquezas. Sin embargo, es muy, muy preocupante y Jesús dijo que es difícil, no imposible, pero que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es imposible, porque para Dios todo es posible. Sin embargo, hermano, no son las riquezas, es el engaño de las riquezas, es el amor desmedido a las riquezas. Por eso es que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6 dice, mis amados hermanos, que teniendo sustento y abrigo, estemos en paz y que vivamos en contentamiento. Porque el que se afana en las riquezas, el que tiene una avaricia o un amor desmedido a las riquezas, cae en condenación del diablo. Hermanos, ustedes y yo debemos procurar por nuestro futuro, planear para nuestro futuro, pero no debemos afanarnos por el día de mañana. El día de mañana no nos pertenece. El día de mañana trae su propio afán.
Cada vez que nosotros vivimos con preocupaciones, amados hermanos, cada vez que nosotros vamos a la iglesia y vivimos con tantas preocupaciones, mire, el pastor puede estar predicando un buen sermón, pero como estamos metidos en nuestras preocupaciones, metidos en nuestros afanes, afanados por nuestras riquezas, esa predicación no produce frutos, esa predicación no produce, hermano, aquello para lo cual Dios la envió. Así que, ¿qué tipo de terrenos somos nosotros? ¿Seremos de los que fueron sembrados junto al camino? ¿O seremos los que fueron sembrados en pedregales? ¿O seremos aquellos, amados hermanos, que fueron sembrados entre espinos? Ahora permítanme, si ustedes han ido al campo, les decía, si ustedes prestan atención, donde quiera que haya espinos, los espinos ahogan a las plantas, los espinos enredan, los espinos lastiman y los espinos punzan de tal manera, amados hermanos, de tal manera que hacen que una planta, sea cual sea infructuosa y no produzca frutos. Este tipo de gente oye la palabra, pero el afán de este siglo hace que la palabra sea infructuosa. Dicho de otra manera, tienen otras prioridades antes que Dios y antes que la palabra de Dios. Y por eso es que esta palabra se hace infructuosa. Llevamos 3 tipos de terreno. El cuarto tipo de terreno, amados hermanos, es el que fue sembrado en buena tierra. Aparece en el verso 23, en la explicación que Cristo da de esta parábola que está desde el verso 1 hasta el verso 9. El verso 23 nos habla del último tipo de terreno donde cayó la semilla. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amados hermanos, le decía al principio del mensaje, es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica que aquellos que oyen la palabra de Dios, que aquellos que entienden la palabra de Dios, produzcan frutos. Entonces, tenemos que decirlo de una manera clara. Cada vez que nosotros no producimos fruto, pueden ocurrir 2 cosas. O somos uno de esos 3 tipos de terreno, nuestro corazón es uno de esos 3 tipos de terrenos anteriores que mencionamos, o realmente no estamos entendiendo la palabra. Porque cuando alguien oye atentamente la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios y la aplica a su vida, la consecuencia lógica, amados hermanos, es que tiene que producir fruto. Yo le pregunto, si usted siembra en su casa un limón, ¿qué es lo que espera de ese limón? ¿No espera que le dé limones? Bueno, todo aquel que oye la palabra de Dios, la oye para producir frutos, para llevar frutos. Así que, mis amados hermanos, el fruto es una consecuencia lógica de entender la palabra de Dios. Note, este tipo de terreno, los que fueron sembrados en buena tierra, representan a las personas que oyen atentamente la palabra de Dios. Pero no solamente la oyen, sino que la entienden, la escudriñan, como los cristianos de Berea, que veíamos hace un momento, que llegaban a su casa y comprobaban si todo lo que el apóstol Pablo les había dicho estaba conforme a la palabra de Dios. Así que ellos oyen la palabra de Dios, ellos son oyentes atentos de la palabra de Dios. Pero no solamente son oyentes atentos, sino que son oyentes fructíferos de la palabra de Dios, o sea, dan fruto de la palabra de Dios, producen fruto de lo que han oído, producen fruto de lo que han escuchado, producen fruto de lo que han leído. Ojalá Dios permita, ojalá Dios quiera que nosotros, amados hermanos, seamos ese tipo de creyentes. Muchas veces, lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir con mucho amor, muchas veces como que hay cristianos que le echan la culpa o le echamos la culpa a los pastores y decimos, no, es que mi pastor no predica bien. Vea, se lo digo con mucho amor, el énfasis en esta parábola no está en el sembrador. El énfasis en esta parábola está en la tierra, está en el corazón. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tipo de corazón tienes tú? ¿Tu corazón está lleno de espinas? ¿Tu corazón está lleno de piedras? ¿O tu corazón es como los que fueron sembrados junto al camino? ¿O tu corazón es buena tierra? ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estás prestando atención a la palabra de Dios? Cada vez que te congregas, y espero que, como decías al principio, ya nos estemos congregando, ya estemos asistiendo a nuestras iglesias, sus hermanos están en la recta final de sus transmisiones.
pronto van a dejar de transmitir y cada uno tiene que regresar a su congregación. La pregunta es, ¿cómo regresarás a escuchar la palabra de Dios? ¿Con muchas preocupaciones? ¿Lo harás indiferentemente? ¿O prestarás atención con todos tus sentidos? Como en Nehemías 8:8, el pueblo de Israel dice que ponían el sentido, de modo que entendían claramente lo que estudiaban en la ley de Dios. Yo les animo, yo les exhorto en el amor del Señor a ser oidores atentos de la palabra de Dios, pero no solamente a oír y a entender la palabra de Dios, sino a producir fruto. Ahora, ¿se trata de que todos vamos a producir fruto al 100%? No, no. No se trata de que todos produzcamos al mismo nivel, porque hay gente que es mejor que nosotros, hay gente que no es tan buena como nosotros. Por eso, note, hay quienes producieron al 100%, al 100 por 1, quienes producieron al 60 por 1 y hay quienes producieron al 30 por 1. No importa si tú eres de los que producen al 30, no importa si tú eres de los que producen al 60, y qué bendición que seas de los que producen al 100, pero si eres de los 30, si eres de los 60 o de los 100, lo importante no es qué tanto porcentaje estás produciendo, lo importante es que estés produciendo fruto, lo importante es que estés dando fruto. Entonces, yo les animo para que nos preguntemos en esta tarde, ¿estoy produciendo fruto? Mi corazón es una buena tierra, la palabra de Dios está produciendo frutos en mí, está produciendo frutos a mi alrededor. Que Dios nos ayude. El énfasis en esta parábola, hermano, está en tener oídos atentos para escuchar la palabra de Dios. Ya les decía hace un momento, amados hermanos, que Romanos 10:17 nos dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Me gusta lo que el salmista también dice en el Salmo 119, verso 54. Él dice, tus estatutos fueron como un cántico para mí, fueron como una canción para mí. Dios permita, hermano, que al oír la palabra de Dios sea para nosotros, hermano, la palabra de Dios sea para nosotros como una canción. Aquel coro que más nos gusta, aquella alabanza que más nos agrada, que así se convierta la palabra de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 19, que la palabra de Dios es como la miel que destila del panal, y que sea dulce a nuestro paladar, que se convierta, hermano, en algo deleitoso para nosotros, en algo especial para nosotros. Por eso es que la Biblia dice también, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cada vez que ustedes y yo nos deleitamos, amamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, nos deleitamos en la palabra de Dios, el Señor puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Así que le animo, hermano, le animo a no ser como esa gente cuando estaba Esteban predicándoles, que les dijo, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, incircuncisos de corazón y de oídos. Dios no permita que seamos ese tipo de gente. Dios permita que seamos del tipo de gente que oye la palabra, que la entiende y que produce frutos. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó entre pedregales o fue sembrada entre pedregales. Otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. El Señor permita que nosotros seamos buena tierra, que estemos produciendo fruto. Le animo para que al finalizar este tiempo de pandemia, finalizar también este tiempo de transmisión, regresemos a nuestras iglesias, regresemos a congregarnos y seamos personas que produzcan fruto. Santiago decía, ¿tienes fe? Muéstrame tus frutos, porque una fe sin obras está muerta. Santiago decía, ¿crees en Dios? Bien haces. Pero si tu creencia, si tu fe no tiene frutos, tu fe no es mejor que la fe de los demonios. De hecho, Santiago dice, ¿crees en Dios? Bien haces, los demonios también creen. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Así que si tú dices creer en Dios, si tú dices tener fe, una consecuencia lógica de tu fe, una consecuencia lógica de tu creencia es producir frutos. Te animo, en el nombre del Señor, te animo a producir frutos. Quisiera que pudiéramos tener un momento de oración y le roguemos al Padre Celestial que esta palabra, que lo que hemos escuchado pueda no solamente bendecirnos, sino que de aquí en adelante nosotros podamos ser personas que estén produciendo frutos.
Oremos un momento. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por la palabra. Permite, Señor, que nosotros seamos, que nuestro corazón sea, Señor, como esa buena tierra, que produzca al 30, al 60, al 100 por uno. Que no importa la cantidad, lo importante es estar produciendo frutos. Señor, danos la habilidad para tener oídos para escuchar tu palabra. Cuando hay muchas voces que se levantan en el mundo, cuando hay muchas voces que se levantan a nuestro alrededor, permite que nuestros oídos oigan tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos al Ministerio Judá y te pedimos, Señor, que toda la audiencia de este lindo ministerio que tú levantaste durante esta pandemia para compartirnos la palabra, ahora al regresar a las congregaciones, ahora al regresar a sus iglesias, podamos ser oidores atentos y oidores fructíferos de la palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos la gloria, Señor, siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Qué gusto poder saludarles, qué gusto poder estar con ustedes. Bendecimos al Ministerio Judá. Dios les bendiga mucho, cuídense mucho y que el Señor nos permita ser buena tierra. Bendiciones a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.